Hoy vamos a darle vueltas a una idea que es fundamental. El carácter no se forma tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Es como un sermón silencioso, uno que se predica con el ejemplo que los demás ven día tras día. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Esta cita de James Baldwin es en realidad la base de todo este planteamiento. Porque, desafía esa creencia tan extendida de que podemos moldear a los demás, sobre todo a los más pequeños, a base de darles instrucciones. La realidad, al parecer, es que más que escuchar nuestros sermones, lo que hacen es absorber nuestro comportamiento como esponjas. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la imitación es el principal motor del aprendizaje, ¿qué es exactamente lo que están imitando de nosotros? Y la respuesta puede ser un poco incómoda. Para empezar, vamos a desmontar lo que podríamos llamar el mito de la escucha. Es esa idea que casi todos damos por sentada de que la gente, y especialmente los niños y jóvenes, aprende sobre todo cuando se le dice qué tiene que hacer. Pues resulta que no se quedan solo con nuestros discursos bien intencionados. Lo que de verdad cala, lo que se graba a fuego, son nuestros juicios improvisados, esas frustraciones que se nos notan en la cara y esas pequeñas crueldades que a veces soltamos pensando que nadie se da cuenta. El verdadero aprendizaje ocurre ahí, en los márgenes, no en las lecciones que hemos preparado. Y esto nos lleva al punto central. Cada persona, cada uno de nosotros está constantemente predicando un sermón silencioso. Son nuestras acciones de cada día, la verdadera enseñanza, el mensaje real que transmitimos al mundo. Pensemos en ejemplos muy concretos. Ese comentario que se escapa por lo bajo sobre cómo un familiar se gasta el dinero. A lo mejor un niño no entiende de finanzas, pero te aseguro que capta perfectamente el tono, el juicio, el desdén. O esa broma aparentemente inofensiva sobre el peso de una persona famosa. Parece que no es nada, pero es una lección en tiempo real sobre cómo juzgar el cuerpo de los demás. Un pequeño acto que enseña a criticar. ¿Y qué me dices de esa queja recurrente sobre cómo aparca el vecino? La cuestión es que todas estas pequeñas críticas no se las lleva el viento. Se van acumulando y construyen una forma de ver el mundo para quienes nos observan, una visión basada en la queja y el juicio constante. Y fíjate en esta cita de Ambrose Bierce porque va un paso más allá. La lección no está solo en las palabras que soltamos cuando estamos enfadados, sino en cómo gestionamos esa rabia. ¿Se convierte en un veneno que nos dura horas o se maneja con autocontrol? Eso es lo que de verdad se está enseñando. Vale, ya hemos visto el problema, pero ¿y la solución? ¿Hay alguna forma de ser más intencionados con el ejemplo que damos? Pues parece que la clave está en crear un sistema consciente para nuestro comportamiento, lo que se podría llamar un estándar de desempeño. Para esto hay un ejemplo que es brillante, el de Bill Walsh, el legendario entrenador de fútbol americano. Él no se dedicaba a dar discursos sobre la excelencia, él la definía con comportamientos específicos y observables. Su estándar de desempeño no se centraba en ganar, sino en las acciones concretas que llevan a la victoria. Como él decía, el marcador se cuida solo, si haces bien todo lo demás. Vamos a ver algunos de los puntos de su estándar, porque son oro puro. Mostrar autocontrol, especialmente bajo presión. Ojo, no se trata de no sentir la presión, sino de cómo actúas a pesar de ella. Demostrar respeto por cada persona. Sentir orgullo por el esfuerzo, independientemente del resultado. Esto es fundamental, porque separa el proceso del resultado final. Y por último, poner el bienestar del equipo por delante del mío. Esto, señoras y señores, es predicar con el ejemplo. Pero Walsh no se quedaba solo en lo que hay que evitar, también entendía el poder de lo positivo. De hecho, tiene esta frase que es clave: pocas cosas ofrecen mayor rendimiento por menor inversión que el elogio. O sea que un estándar de desempeño no va solo de evitar lo negativo, sino de cultivar activamente lo positivo. Elogiar el esfuerzo, no solo el éxito, enseña que el proceso y el crecimiento son valiosos por sí mismos. Muy bien, todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica, al día a día? Pues una buena forma de verlo es pensar en la construcción del carácter como si fuera un entrenamiento físico. Requiere un régimen, una práctica constante y sostenible a largo plazo, no un único esfuerzo heroico, y ya está. Esta analogía del entrenamiento de fuerza es muy reveladora. Cuando se es joven, el cuerpo puede aguantar un ritmo de entrenamiento de pesado, ligero, pesado. Pero con el tiempo hace falta más recuperación y el ritmo pasa a ser pesado, ligero, ligero. Pues con el carácter pasa exactamente lo mismo. Hay días de pruebas intensas, los días pesados, pero nadie puede vivir constantemente al límite.
Y aquí viene lo más importante. Los entrenamientos ligeros no son días de descanso pasivo, de no hacer nada, son de recuperación activa, lo que se llama un masaje en movimiento. En el desarrollo del carácter, estos días ligeros consisten en la práctica constante de la amabilidad, la paciencia y la positividad en situaciones de baja presión, y eso es lo que nos prepara para los días realmente difíciles. Y esto conecta a la perfección con la idea de Lydia Maria Child. Ser una presencia alegre para los demás no es una cuestión de tener un buen o mal temperamento, es una práctica deliberada, es un entrenamiento ligero diario. Se trata de entender que el clima emocional que creamos a nuestro alrededor se convierte en el entorno en el que los demás crecen. Y con todo esto, llegamos a la gran conclusión, al meollo de la cuestión. El objetivo final de todo este esfuerzo no es controlar a los demás, ni conseguir que hagan lo que decimos. El verdadero objetivo es controlarse a uno mismo. Y con suerte, convertirse en alguien que merezca la pena imitar. Para ilustrarlo, hay una pequeña historia de Anthony de Melo que es perfecta. Un hombre le pregunta a un discípulo por los milagros de su maestro, y el discípulo le responde: «Mira, en tu tierra, un milagro es que Dios haga la voluntad de alguien. En nuestro país, un milagro es que alguien haga la voluntad de Dios». El verdadero milagro, por tanto, no es doblegar el mundo a nuestra voluntad, sino alinear nuestra voluntad con un principio superior, como la amabilidad, la integridad o la paciencia. Al final todo se resume en esa famosa idea que a menudo se atribuye a Aristóteles. El carácter no es un acto aislado de virtud, no es una cosa que se tiene o no se tiene, es la suma de nuestras acciones diarias. La excelencia, por tanto, es un hábito que se construye con cada repetición, día tras día. Así que para terminar, solo queda una pregunta en el aire. El sermón de cada persona está en directo, ahora mismo. No es una grabación, no hay ensayos, no se puede editar. La pregunta entonces no es qué diremos o qué nos gustaría ser, sino algo mucho más simple y directo. ¿Qué verá la audiencia hoy?